Desgraciadamente, en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas que dicen pertenecer a la Iglesia Católica tienen el error de decir estamos sufriendo a un mal Papa y hacen de Francisco, Bergoglio y de todos los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II, malos papas y están a la espera de un buen Papa. No existe la posibilidad de haber malos papas, porque el Papa es el vicario de Cristo, es el dulce Cristo sobre la tierra, no puede enseñar el error. No es como el presidente de una nación que puede ser bueno o malo. El Papa es una institución divina, es puesto por nuestro Señor Jesucristo. Tiene la oración de nuestro Señor Jesucristo. No puede fallar en lo que es doctrina, no puede enseñar el error, no puede enseñar una moral falsa. No existen malos papas, nunca los hubo. Es dogma de nuestra fe. La Iglesia romana nunca tuvo error, dice nuestra fe. Y no es ahora, entonces, que estamos esperando que venga un buen papa para subsanar los errores de los malos papas. No puede ser. ¿Y por qué? Porque la Iglesia, el instituyente, el fundador de la Iglesia es Dios. No puede permitir Dios que su Iglesia contenga el error. No puede Cristo nuestro Señor permitir que su vicario, su otro yo en la tierra, predique la mentira. No puede ser. No es que no debe ser, no puede ser. Así como el agua no se mezcla con el aceite o el fuego no tiene nada que ver con el agua y mutuamente se rechazan, no puede haber un mal papa, no existe el concepto de mal papa. Él es el vínculo de la unidad. ¿Y cuál es nuestra razón para decir esto? La doctrina que se predica en el Concilio Vaticano II y por todos sus que pretenden ser papas es contradictoria, contraria, es otra cosa a la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, San Pedro y todos sus sucesores hasta la muerte de Pío XII. No es que esperemos a que el próximo papa sea bueno. No existe el concepto de papa bueno. El papa siempre es bueno. Podrá tener mal carácter, podrá tener algún defecto, pero en doctrina y en moral no puede tener un defecto, porque es la definición del Papa. Entonces, no tienen nada que hacer el Concilio Vaticano II, su doctrina, sus papas, entre comillas, y sus obispos. Ellos han perdido absolutamente todo, porque han perdido la fe. Han predicado otra doctrina, lo cual es mentira, porque la doctrina, quien no está conmigo, lo dice nuestro Señor Jesucristo, está contra mí, y quien no junta conmigo desparrama, es así de sencillo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Por sus frutos los conoceréis, los hemos conocido por sus frutos. Los frutos del Concilio Vaticano II son horrorosos. Este lugar a donde estamos viviendo es uno de los que tenemos, que es latente, patente, la destrucción de un edificio, el abandono de un edificio que era floreciente en su época. ¿Por qué? Porque en el Concilio Vaticano II se perdieron las vocaciones, se vaciaron los seminarios, todo el mundo, hasta sacerdotes, colgaron la sotana, abandonaron sus oficios eclesiásticos, todo por fruto del Concilio Vaticano II. Y ese es el golpe maestro de Satanás, que a través de los tiempos, a través de los siglos, primero persiguió a la Iglesia a través de las persecuciones de los romanos, después a través de las herejías, pero siempre eran externas, hasta que el enemigo entendió que para destruir la Iglesia, cosa que no va a pasar nunca, porque tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo, pero el diablo siempre intenta destruir la obra de Dios. Entonces reflexionó en sí mismo, podríamos decirlo humanamente, y dijo, hay que atacarla de adentro. Se metieron entonces los malos en los seminarios
llegaron a ser sacerdotes, llegaron a ser obispos y finalmente llegaron a ser papas, entre comillas, porque les digo, un papa no puede ser malo. Pero así engañaron a muchos, y el engaño es ese, son malos papas. No pueden ser malos papas. Hay tanta gente de buena conciencia, quien sea de buena voluntad dentro del modernismo, porque dicen, estamos esperando a que venga un buen papa. Y ese es un error gravísimo, porque al papa hay que obedecerlo siempre. Y si considero que Bergoglio es papa, lo tengo que obedecer. Externa e internamente, por el mismo magisterio de la Iglesia, no porque yo diga. El magisterio me dice que al Papa hay que obedecerlo. Entonces, si no lo obedezco, soy cismático. Y el cisma lleva a la herejía, porque el Papa es el que me da la leche de la buena doctrina. Y si yo no obedezco al quien considero que yo soy Papa, tengo el espíritu cismático. Cismático es decir, me aparto de la unión, de la unidad de la Iglesia de Cristo. Y si me aparto de la unidad, ya no soy parte de Cristo. Entonces, no existe el concepto de mal papa. No es católico el concepto de mal papa. En el Concilio Vaticano II cambiaron todo, los sacramentos, por ejemplo, y todos los sacramentos que dependen del episcopado, que es el sumo sacerdocio, son inválidos. Los sacerdotes modernos son inválidos. Los obispos modernos son inválidos. La confirmación moderna es inválida. ¿Por qué? Porque cambiaron la esencia de los sacramentos. Entonces es realmente otra iglesia, no es la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Conservarnos fuertes en la fe, como dice San Pedro, el primer papa, en una de sus cartas. Luchar contra el diablo. ¿Y cómo luchamos contra el diablo? Siendo buenos cristianos, aferrándonos con todas nuestras fuerzas a la doctrina de la Iglesia, pero de la Iglesia verdadera, de la Iglesia católica, de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, cuyo último papa fue Pío XII. Y en todo, no en aquello que nos guste, quitando esto que nos disgusta, aquello me gusta, lo tomo, aquello no me gusta, lo dejo. El católico tiene que aceptar toda la doctrina católica, no parte, porque si no nos volvemos protestantes, que toman esto y dejan aquello de las Sagradas Escrituras. El protestante es eso, y el católico que dice ser católico y toma esto y deja aquello de la doctrina católica, no es católico en realidad. Debemos practicar nuestra fe, juntar con nuestro Señor Jesucristo, estar con Él, porque quien no está con Él está contra Él, y quien no junta con Él desparrama. Y nuestra vocación es ser santos, y para ser santos tenemos que cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se nos da a través de la doctrina católica. San Pablo nos dice que el fruto de la luz, como nosotros somos hijos de la luz, tendríamos que ser hijos de la luz, consiste en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. En toda bondad es que debemos ser buenos en todo, pero no por esa honestidad mundana de no robar y no matar, en que consisten todos los mandamientos del mundo. Ser buenos en cuanto que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo por amor a Dios y que queremos salvar nuestra alma. Entonces a todo le damos un sentido espiritual, un sentido cristiano. A todos los minutos, a todos los instantes de nuestra vida tenemos la presencia de Dios y la hacemos por amor a Dios, todas nuestras obras. Justicia en cuanto que nos unimos al bien y nos apartamos del mal, ese debe ser nuestro ideal. Y verdad, tener ese amor de la verdad, no contentarnos con la mediocridad. La verdad es toda, porque la verdad es Dios, y quien ama a la verdad ama a Dios. Que no nos caiga la maldición de San Pablo que dice que se les dio espíritu de mentira porque no tuvieron amor de la verdad. Ser francos,
ser verídico, amar la verdad, porque amar la verdad es cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y ser consecuentes, no ser cristianos con los labios, sino ser cristianos con el corazón. Pidamos a la Santísima Virgen María que se nos cumpla esa bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo en el final del Evangelio, que dice: más bien dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Cuando le contesta a esa mujer que le dijo: bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, ponderando a la Santísima Virgen María. Y nuestro Señor Jesucristo agrega una vez más otro elogio a su Santa Madre, diciendo: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, porque María Santísima fue la que realmente escuchó la palabra de Dios y la guardó y la puso en práctica toda su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.